Buenas. Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien? Hola, hola, sí, todo bien. ¿Me escuchas tú a mí? Te escucho. Eh, Ahí Jonathan está haciendo eco. A ver, Iván también está por ahí. Perfecto. ¿Tú, Iván, nos escuchás? ¿Puedes hablar? A ver, qué me está hablando. No sé si es por... No te escuchamos, Iván. Tienes el micro, no sé si lo tienes desactivado. Bienvenidos a Hola, todos los que estáis entrando, chicos. Hola, Iván, ahora sí te escuchamos. ¿me escucháis bien? Te Sí, escuchamos perfectamente. ¿Y tú, Jonathan, nos escuchas? Hola, buenas tardes a todos. Os escucho perfectamente. hola, Jonathan, ¿qué tal? Espectacular. Muy buenas. Muy buenas. Ok, Eh, vale, pues bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos los que estáis por aquí escuchándonos. Mi nombre es Sergio, quiero hacer también una breve presentación de quiénes somos tanto ICV, Iván, como yo, para aquella gente pues, que no nos conocéis. Bueno, básicamente nosotros empezamos a invertir en criptomonedas en 2020 y bueno, yo creo que un poco como la mayoría de gente que al menos rodea nuestro círculo, pues empezamos por la filosofía de la tecnología, por la filosofía de todo lo que promete la blockchain y al final pues hemos acabado no siendo haters de todo ello, ni muchísimo menos, pero sí pues centrándonos en lo que al menos a nosotros nos da dinero a día de hoy, que es el trader, ser trader de criptomonedas y hacer trading con las criptomonedas y no tanto pues el hold, ¿no? Como se conoce. Entonces, digo esto porque es la perspectiva que tenemos tanto Iván como yo, porque aquella gente que nos esté escuchando, que sepa que toda la opinión que demos, pues nos vamos a basar en fundamentos técnicos más que otra cosa y no tanto en la tecnología y en los fundamentales de los proyectos, ¿vale? Es la forma que nosotros conocemos de ganar dinero, es como nosotros ganamos dinero con este mercado y por lo tanto es aquello sobre lo que tenemos fundamento para hablar, ¿vale? Esto no quiere decir que pues invertir por fundamentales o invertir por tecnología no funcione, sino pues no es nuestra forma de ver el mercado, ¿vale? Porque somos traders. Dicho esto, tenemos aquí varias cosas preparadas, después también contrataremos alguna de vuestras preguntas, pero bueno, en primer lugar queremos hablar un poco del título, ¿no? Del AMA, de hacia dónde se dirige el mercado. Y bueno, obviamente no tenemos una bola de cristal, sino pues vamos a dar nuestra opinión acerca de cómo pues vemos nosotros los próximos meses. Queremos empezar un poco hablando sobre la última caída, ¿vale? Y hablando un poco sobre la lógica que se esconde detrás de esta caída, ¿vale? Entonces, Iván, no sé si quieres empezar tú con esto, empiezo yo, como tú quieras. Dale tú, luego opino Ok, sobre lo que tú vayas a comentar. Bueno, vale. simplemente decir que, porque creo que voy a ir en consonancia un poco contigo, que lo que vamos a explicar ahora yo creo que nos va a ayudar Ujú. en parte contestar esa pregunta, que es pues hacia dónde nos dirigimos ahora mismo en los próximos meses en el mercado. Con lo cual entender esto yo creo que nos va a dar una perspectiva y vamos a solucionar muchas de las dudas que tiene la mayoría de la gente, yo creo. Eso es. A ver, nosotros siempre nos gusta pararnos a pensar la lógica que hay detrás de todos los movimientos que vemos en el mercado, ¿no? Porque creo que es una de las formas que nos permite entender qué es lo que estamos viendo y por qué lo estamos viendo. Entonces, yo quiero hacer un poco marcha atrás y que todos vosotros hagáis un poco marcha atrás en el tiempo y nos vayamos a finales de diciembre. Cuando estábamos a finales de diciembre, todo el mundo, o al menos era mi forma de verlo o el sentimiento que yo percibía, era que todo el mundo pensaba que enero y febrero tenían que ser meses bullish, yo incluido, Iván incluido. Era como ese sentimiento, ¿no? De, bueno, es que el Q1 suele ser bullish, vale, empieza enero, empezamos en positivo, después acabó el mes en negativo, pero como que no le dimos importancia, o al menos creo que el sentimiento seguía siendo ese sentimiento de, no, febrero tiene que ser positivo sí o sí. ¿Qué pasa? Llega febrero y a principios de febrero, no sé
si fue el día 1 o el día 2, pues vimos esta caída, ¿no?, más grande, sobre todo en altcoins, no tanto en Bitcoin, pero sí en altcoins. Y bueno, vemos la mayor liquidación, hablando en términos de fiat, que hemos visto nunca dentro del mundo cripto. O sea, no sé exactamente las cifras porque tampoco se conocen, pero bueno, más o menos por lo que hemos podido ver, pues han sido cifras cercanas a los 8 o 10 billones de dólares liquidados en futuros. Entonces, aquí la lógica que yo veo detrás de todo esto es, vale, la gente ha intentado correr. De hecho, recuerdo también pues ver ciertos tweets y ciertos comentarios pues de gente vendiendo sus posiciones en spot para pues meter posiciones en futuros de forma apalancada, e intentar, ¿no?, pues correr un poco más de lo que se debe, e intentar ir un poquito por delante del mercado, cuando realmente pues el mercado ha acabado poniendo a toda esa gente en su sitio. Entonces, yo creo que la lógica que se esconde detrás de esto es esa insistencia de la gente de querer correr y de querer pues alargar los profits antes de tiempo, pues es lo que ha llevado a ver esta capitulación tan grande, sobre todo en el mercado de las altcoins y no tanto en Bitcoin, porque la mayoría de la gente se ha apalancado en futuros y sí hemos visto una liquidación tan grande. Y bueno, el gráfico en sí también nos lo dice, con ese mechazo en la mayoría de gráficos de altcoins, pues ha sido por la gente estaba sobreapalancada en altcoins intentando correr. Eso por un lado, eso es la capitulación, digamos, que hemos visto de forma agresiva en futuros. Porque ahora el mercado, esto es bajo mi punto de vista, ¿vale? Porque ahora el mercado creo que no estamos viendo una recuperación en V, o no estamos viendo una recuperación de forma rápida, porque estamos viendo la capitulación por tiempo. ¿Qué me refiero con esto? Pues que por un lado hemos visto la capitulación donde todo el mundo pues se sale, pues o bien vende sus posiciones en spot de forma emocional y viendo esa caída, pues decide salirse del mercado, o porque se ha apalancado en futuros y no han acabado liquidando. Esa es la capitulación que creo que ya hemos visto en altcoins. Ahora bien, por otro lado está que si ahora el mercado se pega 2, 3, 4, 5, 6 semanas en un rango sin moverse, pues mucha gente va a acabar capitulando por tiempo y va a acabar vendiendo sus altcoins, que creo que es algo que ya hemos visto en el pasado. Sí, más que nada porque también la dominancia de Bitcoin parece que no da tregua, entonces al final si Bitcoin se queda rangueando en esta zona e incluso picando a zonas de 88, 90K, pues es bastante probable que las altcoins sigan sufriendo. Y como decías, esto al final ya lo sufrimos el año pasado con esa Ujú. acumulación de varios meses, no sé si fueron 8 meses, de Sí. marzo a septiembre, octubre más o menos. Y una situación similar a la que vivimos ahora a principios de febrero la vivimos también en verano del año pasado, cuando fue lo de la caída de la bolsa de Japón, que caímos en pocos días, pues de 70K a 48K más o menos. Y a partir de ahí, pues mucha gente obviamente también capituló, mucha gente se creía que eso iba a ser el top del mercado alcista y que íbamos a entrar en bear market. Y a partir de ahí, pues varias semanas después, vimos todo ese rally de Bitcoin de eso, de 48K hasta los 108K. Ujú. Entonces, pues es normal también, después de una subida así, en la que Bitcoin se hizo un por dos, ver también ahora un periodo de reacumulación, quién sabe, pues para seguir subiendo, ¿no? Pero yo creo que al final también tenemos que entender que, no sé si estoy sesgado yo, a mí me da la impresión de que la mayoría de la gente que está actualmente en el mercado cripto ya estaba en el ciclo pasado y todos estábamos esperando pues algo parecido a lo que tuvimos en 2021 con esas subidas parabólicas en todas las altcoins, sin excepción. Y lo que pasó en 2021 es que yo creo que la gente pues invirtió en criptos que prometían cambiar el mundo o revolucionar el sector, y el bear market, pues, acabó haciendo mucho daño, con lo cual la gente pasó de buscar esas rentabilidades que no consiguieron en esos proyectos de utilidad en memes. Y me da la impresión de que se ha creado, pues, una burbuja que en algún momento, pues, obviamente tenía que explotar, y en parte creo que lo hemos visto, pues, con esta última caída, con lo de la meme coin de Trump, ahora, pues, estos últimos días con lo de la meme coin de Milei y demás. Entonces, mm, yo creo que a partir de aquí es probable que el mercado pues, madure en cierto sentido, y yo creo que la gente volverá a apostar de nuevo
por proyectos de utilidad, pero los que tengan realmente utilidad real. Y con esto no quiero decir que las memes pues, no vuelvan a subir ni mucho menos, pero sí que creo que no veremos una alt season como tal, como la de 2021, donde todo suba, sin excepción, y es probable que veamos subidas pues, más por narrativas como lo hemos estado viendo en 2023. Y creo que no es casualidad, de hecho ponía un tweet, creo que fue ayer, no es casualidad que proyectos que llevan más tiempo en el mercado y que quizá pues sí que están aportando algo real al sector, como son pues por ejemplo Link o XRP, tengan los gráficos más alcista en semanal y en mensual, temporalidad semanal y mensual. Y bueno, hablaremos ahora de la importancia de eso, pero creo que no es casualidad que ese tipo de proyectos pues tengan los gráficos más optimistas para los próximos meses. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, como comentas, ahora hablaremos un poco de las temporalidades y por qué es importante fijarse en temporalidades altas, o al menos es la forma en la que nosotros lo vemos y no tanto en ser cortoplacista, porque si es así, pues estas caídas pues, nos van a afectar mucho más. Pero bueno, antes de eso, queremos hablar un poco de cómo han funcionado hasta ahora los ciclos de mercado y en qué nos tenemos que fijar, ¿vale? Hablaremos de la rotación de capital, pero antes pues quiero dar un poco unos datos que creo que en cierto modo es lo que nos ha llevado o lo que nos ha guiado durante todo este ciclo y lo que creo que está guiando a la mayoría de gente. Y bueno, es básicamente los ciclos por el halving de Bitcoin, ¿vale? Que ocurren cada 4 años. Y pues el tiempo que suele ocurrir entre pues de top a top o de bottom a bottom o el que a mí más me gusta desde que ocurre el halving de Bitcoin hasta que vemos el top del ciclo, ¿vale? En 2017 fueron unos 530 y algún días los que pasaron desde que ocurrió el halving hasta que vimos el top de ciclo. En 2021 igual, desde que ocurrió el halving en 2020 que fue hasta el top de ciclo en 2021, pasaron unos 530, 540 días. Y actualmente, desde el halving de Bitcoin hasta el momento actual, han pasado en torno a unos, no llega a 300 días. Esto quiere decir que si nos basamos únicamente en el precio y cómo ha sido a lo largo de la historia, porque obviamente esto no es 100% fiable, pero pues ya sabéis que la historia tiende a rimar, pues estaríamos hablando de ver un top de ciclo en torno a septiembre-octubre de 2025, ¿vale? Septiembre-octubre de este año. ¿Esto quiere decir que vaya a ser así 100%? Pues no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero también por el hecho de responder un poco a la pregunta principal de Lama, pues hacia dónde se dirige el mercado. Nosotros somos partidarios de que todavía podemos ver una subida. No sabemos si va a ser de forma generalizada en las altcoins, como acaba de comentar Iván, que lo ve menos probable, pero sí que pensamos que queda aún cierta subida, sobre todo viendo los gráficos principales, tanto de Bitcoin, que creo que es un gráfico a tener muy en cuenta en temporalidad mensual, como los gráficos del total o la dominancia de Bitcoin, que aún no hemos visto esa caída de dominancia y que haya dado tregua a las altcoins. No sé, Iván, si lo ves similar a mí o si quieres añadir algún dato más con respecto a esto. No, simplemente que también uniendo un poco con lo que comentábamos antes, que quizá la manera de gestionar las caídas como las que vimos ahora en enero, febrero en altcoins, siempre es como hacer zoom out, venirte a los gráficos Ujú. del Total 2, de Ethereum BTC, de la dominancia de Bitcoin y poner todo un poco en perspectiva y en contexto, saber un poco de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y la realidad es que el gráfico del total, tanto del total como del total 2, que imagino que ya sabéis que es el gráfico de las altcoins, son muy bullish en mensual, estoy hablando. No, a corto plazo no sé, pero en mensual, semanal son gráficos muy bullish, en tendencia alcista y que de momento no muestran ninguna razón ni ningún indicio de que esto sea el top del mercado y que a partir de aquí vaya a empezar una tendencia bajista. Como decía antes Sergio, no tenemos una bola de cristal, al final nosotros simplemente nos adaptamos a lo que nos muestran los gráficos, pero ahora mismo, bajo nuestro punto de vista, no hay nada de qué preocuparse y creemos que en los próximos meses pues vamos a seguir subiendo. Esto no quiere decir que ahora también quiero dar paso a un poco cómo nosotros manejamos este tipo de caídas, pero bueno, esto no quiere decir que no podamos ver precios inferiores en el corto plazo.
¿vale? Creo que estamos en un punto donde hay que fijarse sobre todo en qué activos está teniendo mayor fuerza y a partir de ahí ejecutar. Como dice Iván, nosotros nos guiamos bastante por el gráfico y no tanto por estas suposiciones o estas creencias sobre en qué parte del ciclo estamos, sino pues si el gráfico nos está diciendo todo lo contrario, repito, en temporalidades semanales y mensuales, pues ejecutamos y intentamos dejar a un lado las emociones y la fe de que tiene que subir sí o sí, o de que tiene que haber una all season sí o sí, que creo que es lo que está lastrando a la mayoría de la gente. No obstante, quiero Y ya no recuperar. solo, Sí, Iván. ya no solo las emociones, sino también las noticias que van saliendo y demás, que al final, eh, yo creo que para nosotros las noticias al final son simple ruido que lo que hacen es distraernos y tomar decisiones precipitadas y acabar cometiendo errores que al final yo creo que es simplemente lo que buscan los que mueven el mercado. Entonces, poner los gráficos en perspectiva y analizar en temporalidades semanal y mensual, como que siempre te va a permitir analizar sin ese ruido de las noticias a corto plazo. Ujú. Totalmente. Y esto es algo que creo que es muy importante. Y de hecho que tiene que tener en cuenta todo el mundo, porque obviamente, pues cada perfil de los que nos estáis escuchando, pues vais a tener ya no una opinión diferente, sino una situación diferente y por lo que estáis invirtiendo en cripto va a ser totalmente diferente. Entonces yo creo que algo o una pregunta que os tenéis que hacer todos es, vale, ¿cuál es mi preferencia temporal? Es decir, yo estoy invirtiendo en el mercado cripto para recoger beneficios dentro de unos meses, estoy invirtiendo para recoger beneficios o abrir trades de forma diaria y cerrarlos ese mismo día o esa misma semana. Entonces es algo que tenéis que conocer. Lo que no se puede es pretender recoger beneficios en varios meses y estar guiándote por un gráfico inferior al semanal, un gráfico diario, un gráfico de 4 horas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es dar un peso grandísimo a las emociones y vas a dar un peso grandísimo a cómo vas a actuar dependiendo de si hay más food o más FOMO dentro del mercado. Entonces, yo creo que ese es el primer paso y lo que os debéis de preguntar todos. Actualmente, ¿cómo estoy invirtiendo? ¿Estoy invirtiendo con una preferencia temporal a varios meses vista? Genial. Pues voy a centrarme en gráficos semanales y mensuales y a partir de ahí pues me guío por aquellos activos que están respetando bien las zonas y pues pongo mis invalidaciones en esa temporalidad y no en temporalidades menores. Que eso es otra cosa que creo que muy poca gente dentro del mundo cripto parece que aplica, ¿no? El hecho de tener una invalidación. Tener una invalidación en un gráfico quiere decir que si las cosas no van como tú habías planeado, que la probabilidad está encima de la mesa, porque obviamente si invertís en el mercado cripto pensando que todo tiene que subir sí o sí, pues lo más probable es que en algún momento os quedéis atrapados y acabéis pues capitulando por el simple hecho de puro aburrimiento y ver que estáis perdiendo muchísimo dinero. Entonces, lo más importante es tener una invalidación. ¿Qué es una invalidación? Pues un punto en el gráfico donde me voy a salir si las cosas van mal. Obviamente también un punto en el gráfico donde voy a empezar a recoger profits parciales, vale, pero ¿y si las cosas van mal? ¿Por qué nadie evalúa qué ocurrirá si las cosas van mal? Porque es algo muy a tener en cuenta y que nosotros somos muy pesados con eso. ¿Por qué a un proyecto le asignas X porcentaje y a otro proyecto le asignas un porcentaje totalmente diferente de tu cartera? ¿Por qué lo haces? ¿Por pura fe en que tienes en el proyecto? No. Tienes que hacerlo en base a el riesgo que tú quieres asumir en cada uno de esos proyectos, en cada uno de esos gráficos. Y para eso, para medir el riesgo, la única forma viable es tener una invalidación. Si no tienes esa invalidación, pues realmente no tienes el control sobre lo que estás haciendo. Y esto además yo creo que gana importancia a medida que que va avanzando el mercado alcista. Y a medida que va avanzando este año, como comentabas antes con esos cálculos que sacábamos, que son simples referencias, pero si contamos con un top de ciclo, pues de cara a finales de año, a medida que va avanzando el año, más importante es ponerse en el peor de los casos en cada posición que tomes, tener siempre una invalidación, tener incluso siempre stop loss y evitar pues, lo que a muchos nos ha ocurrido en el ciclo pasado, que es quedarnos atrapados en proyectos que lo más probable es que de cara a los próximos años pues tiendan a cero. Exacto, y yo creo que aquí lo que le pasa a mucha gente, o al menos lo que nosotros vemos también en nuestra comunidad y demás, es que vemos como que se ha instaurado en la mayoría
la frase típica de hasta que no vendes no pierdes, ¿no? El hold infinito. Y yo creo que no hay nada que haga más daño que esta frase, porque lo importante en el mercado cripto es valorar la situación tal y como es en este momento. Me explico. Si tú invertiste $1000 en X proyecto y ese proyecto ha bajado ahora un 50% y tú tienes $500, tú no tienes que evaluar la situación como no. Es que ahora tengo 500, pero es que había metido 1000, entonces voy a ver si recupero un poquito. No, ¿por qué evalúas así la situación? Tienes que evaluar la situación como, vale, este proyecto en el momento actual, por gráfico, por lo que tú te guíes, ¿yo invertiría $500 en este proyecto ahora mismo si no tuviera nada dentro? Si la respuesta es sí, genial. Lo estás haciendo de forma objetiva, lo estás haciendo de forma realista y debes de dejar esos $500. Ahora bien, si tú la respuesta que obtienes tras preguntarte, ¿invertiría $500 en este proyecto? Es que no, porque no te gusta a nivel gráfico, porque ha perdido zonas importantes, por lo que sea, ¿por qué vas a seguir con la fe de no, es que este proyecto tiene que recuperar o es que yo metí X y ahora me queda solo la mitad? No, no. Evalúa el momento actual tal y como es. Y si invertiste 1000 y ahora tienes 500, pues tienes 500, no tienes 1000. Es algo que a mucha gente le cuesta muchísimo y, oye, os entiendo porque a mí también me ha costado muchísimo, pero de verdad que las veces que más dinero he ganado ha sido cuando he aprendido a, pues, aceptar las pérdidas porque son parte del juego y rotar ese capital a gráficos y a proyectos que tienen un mejor escenario y que la probabilidad está a mi favor. Pero si os quedáis con la pura fe de que es que este proyecto tiene que subir sí o sí, pues lo que os va a ocurrir es que seguramente, pues si el proyecto acaba recuperando y acaba yendo a la dirección en la que vosotros queréis, os vais a sentir Dios, estáis cogiendo la mala costumbre de holdear hasta el infinito, hasta que os quedéis atrapados en un bear market, o pues que directamente ese proyecto se vaya camino a cero y pues tú acabes capitulando en migajas de lo que has metido. Y ojo que esto para mí también aplica al contrario si vas ganando, en el sentido de que si tú metes 1000 pavos y de repente vas ganando 5000, tú hasta que vendes esos 5000 no son tuyos. Tienes la ilusión de que vas ganando, pero realmente hasta que le das al botón de vender no ganaste nada. A mucha gente también le pasa eso. Compra, luego el mercado sube, se emociona de que va ganando dinero, no vende, no toma profits y luego el mercado cae y vuelve al punto inicial de partida o incluso a perder dinero. Entonces también es importante cuando se va ganando saber tomar profits parciales. Al final es algo que también nos pasa a nosotros de que muchas veces nos confiamos, creemos que aún queda subida y, y no tomamos profits. Y al final esos profits pues, se van por avaricia. Entonces aplica tanto a la inversa, si vamos perdiendo, valorar si el riesgo-beneficio es bueno, como a la alza lo mismo. Si vamos ganando, ¿realmente compensa estar dentro de esa posición? No convendrá quizá tomar profits. Siempre hay que valorar en las dos direcciones. Exacto. Es justamente lo de la típica frase, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho también, que es ganancias no realizadas no son ganancias. Y al final es la realidad, la falsa ilusión de estar o parecer estar ganando dinero, pero realmente hasta que no vendes, pues ese dinero no es tuyo. Y estoy seguro de que mucho de lo que nos estáis escuchando, pues os ha pasado lo típico, ¿no? De que vuestro portfolio ha hecho ATH y después pues vemos una caída como la de ahora y vosotros parece que la referencia que tenéis de vuestro portfolio es el pico máximo, el ATH, y que os estiráis de los pelos por no haberos salido ahí, cuando realmente pues ese ATH es un ATH falso, entre comillas, porque realmente nunca es que hayas tenido ese dinero realizado, sino pues que era la falsa ilusión de estar ganando dinero. Entonces es muy importante evaluar la situación tal y como es en ese momento, tanto para si las cosas van bien, decir, coño, voy a tener los pies en la tierra y voy a empezar a recoger profits, porque yo ahora en este proyecto no invertiría la cantidad que tengo, porque el gráfico ha subido mucho, porque el riesgo-beneficio es malo, y al contrario lo mismo, evaluar la situación tal y como es y decir, vale, voy a asumir pérdidas porque este proyecto ya no tiene buena pinta, creo que el riesgo-beneficio pues no está a mi favor y no tengo una probabilidad de que este proyecto recupere, independientemente luego de que recupere o no, pero tomar la decisión más objetiva en ese momento y creo que es algo que también estamos viendo ahora y que a mucha gente, pues al menos de nuestra comunidad, nos están diciendo pues esas dudas de, vale, y este proyecto ha cerrado bien, ha cerrado mal, ¿qué tengo que hacer?
y yo creo que es importante eliminar ese apego que tenemos hacia los proyectos y evaluar el gráfico tal y como lo que es, ¿no? Entonces, os queremos contar un poco la situación, es decir, ya no la situación actual, porque obviamente os sirve, pero más que nada, cómo nosotros personalmente pues manejamos este tipo de caídas, ¿vale? Y bueno, creo que es más que importante, pues lo primero de todo, tener lo que hemos dicho antes, ¿no? De conocer cuál es tu preferencia temporal y tener invalidaciones en el gráfico. ¿Por qué? Porque si tú no tienes eso de antemano, si tú no tienes esas bases, en este tipo de caídas, como tú no tienes control sobre lo que estás haciendo, es muy difícil que puedas llegar a manejarlas de forma objetiva, ¿vale? Nosotros, en estos casos, como nuestra preferencia temporal pues, es en gráficos semanales y mensuales, lo que hacemos es esperar a los cierres, ¿vale? Si los cierres son malos, ¿vale? Porque puede ser que los cierres sean malos y han sido así en algunos proyectos que nosotros llevábamos en cartera, pues lo que hacemos es reducir la exposición esperando al cierre mensual. Si el cierre mensual acaba siendo malo de nuevo, pues reducimos la posición totalmente y nos salimos. Si nosotros no tuviéramos invalidaciones en estos proyectos, es imposible que evaluemos si los cierres han sido buenos o malos. Pero como tenemos unas invalidaciones, sabemos perfectamente de antemano si esos cierres están siendo buenos o malos. Si son malos, reducimos exposición. Si son buenos, no tenemos por qué reducir la exposición porque no está saltando nuestra invalidación. Esta es un poco la forma que nosotros tenemos de evaluar estas caídas. Y también esto al final lo que nos ayuda es en momentos como la liquidación esta que hubo a principios de febrero, pues no dejarnos llevar ahí por las emociones, tener la paciencia suficiente de esperar al cierre semanal y en base a ese cierre, pues tomar decisiones y no vender pues de manera precipitada o vender por impulso y demás, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Y lo mismo pues aplica ahora después de ese cierre semanal y después de tomar decisiones, esperar hasta el cierre mensual. Todo lo que ocurra hasta el cierre mensual, pues puede ser ruido para intentar sacarte del mercado, que luego el cierre mensual acabe siendo bueno y que los próximos meses acaben siendo muy buenos, pero ya se hayan pues deshecho los que mueven el mercado, entre comillas, de la gente que estaba dentro del mercado. Claro, y sobre todo el tener muy claro esa preferencia temporal pues también nos hace en estos momentos intuir que obviamente, repito, no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que va a ocurrir, sino simplemente pues nos guiamos, vemos los gráficos del total, vemos los gráficos de la dominancia, vemos el gráfico de Bitcoin y pues ahora mismo por puro gráfico no podemos estar bearish en esta zona, al contrario, tenemos que estar bullish y tenemos que pensar que todavía queda subida. Ahora bien, si estuviéramos perdiendo zonas importantes, por ejemplo, en Bitcoin o en el total, pues nuestra perspectiva sería totalmente lo contrario y nos daría igual y no intentaríamos llevar esa razón de no, es que tenía que subir, no, el gráfico nos está diciendo lo contrario, entonces vamos a tomar la decisión más objetiva posible independientemente de que sea una decisión equivocada, que eso es otra, porque muchas veces la decisión que tú tomes no quiere decir que sea la decisión correcta, pero es como todo, ¿no? O sea, la probabilidad está de tu lado, pues toma la decisión más objetiva posible. Hay un porcentaje de probabilidad que no está de tu lado y que puede ser que ocurra, pero a la larga, en el largo plazo, tomar decisiones objetivas y tomar decisiones basadas en probabilidad es lo que te va a permitir pues, ser rentable y sacarle dinero al mercado. De hecho, lo peor que te puede pasar en el mercado cripto, yo creo, es que tomes una mala decisión y acabes ganando dinero, porque eso te va a llevar va a aumentar tu ego y en próximas inversiones lo que va a pasar es que pues, vas a tomar más riesgos, vas a arriesgar más de lo que deberías y eso te va a llevar pues, a lo que ganaste, a acabar perdiéndolo. A largo plazo eso no es sostenible. Por eso la importancia siempre, insistimos en tener unos conocimientos mínimos de análisis técnico, tener muy claro cómo analizar una tendencia, dónde están nuestras invalidaciones y en base a eso siempre vas a poder tomar decisiones sabiendo siempre lo que estás arriesgando por cada operación. Totalmente. Y a partir de ahí, obviamente, desarrollarte a nivel psicológico para no cometer errores de, pues, arriesgar más de lo que deberías en ciertas ocasiones, que al final es lo que más lleva a perder dinero, yo creo, en el mercado cripto. Ujú, totalmente. Y bueno, no sé si queréis hacernos alguna pregunta por vuestra parte, Timur, Jonathan.
Cualquier cosa Viene espectacular todo lo que están diciendo. Muchas de las dudas que tenía las fueron respondiendo. Me encanta cómo interactúan. Eh, sí, creo que estuvo bueno que mencionaba recién Iván también lo que pasó con el tema de la crisis de Japón, del cambio de tasa de interés que pasó el año pasado y que en cierto sentido tuvo cierta similaridad con lo que pasó ahora a principios de febrero. Ujú. ¿Creen ustedes que este tipo, por ahí lo de Japón es algo muy particular, ¿no? Pero recién mencionaban muchas manipulaciones de mercado. ¿Creen que eso es más común ahora o les parece que siempre fue así el mercado cripto? Yo creo que siempre fue así, ¿no? Considero que pues, en este momento actual estamos viendo pues, todo lo de Milei, bueno, Trump, Melania y todos estos lanzamientos de meme coins o lo de Japón que comentas. Yo o nosotros, hablo también por parte de Iván, consideramos que todo esto no dejan de ser distractores de lo principal, ¿no? Y que por eso es muy importante pues tener la perspectiva de, vale, ¿qué estoy analizando y en qué preferencia temporal me estoy centrando? Si yo me estoy centrando en una preferencia temporal semanal o mensual, verás que estas noticias o estos distractores no tienen un impacto real en el gráfico como tal. Pero claro, si tú te vas a un gráfico diario o un gráfico horario, pues verás que estos distractores, estas noticias, que Trump lance una meme coin o lo que ocurra, que tenga un impacto a nivel fundamental, no a nivel de noticias, pues realmente sí que tiene un impacto en el gráfico diario. Pero no deja de ser, pues eso, un distractor del foco y de lo realmente importante. Por eso a nosotros nos gusta centrarnos y darle toda la importancia al gráfico tal y como lo vemos de forma más objetiva posible y en las temporalidades que nosotros queremos invertir. Es más, para nosotros nunca es casualidad que este tipo de noticias siempre salgan en zonas muy concretas. Por ejemplo, lo de la bolsa de Japón salió justo en una zona de soporte que a los que mueven el mercado no le interesa que el retail como nosotros compremos. El tema de Trump como con la meme coin, casualidad que salió justo en los $108, que fue el último máximo. ¿Por qué? Porque le interesa a los que mueven el mercado que ahí la gente compre y se quede atrapada. Al final, nosotros las noticias las consideramos siempre como Catalizadores, sí. ruido y sí, catalizadores, y realmente no es, ¿cómo explicarlo? La consecuencia de que algo, de que el gráfico luego se mueva hacia un sitio u otro, sino que los que mueven el mercado ya saben de antemano hacia dónde van a mover el precio a largo plazo, entonces simplemente sueltan estas noticias al mercado para desviar un poco la atención y que nosotros perdamos esa perspectiva a largo plazo y nos centremos en este tipo de noticias a corto plazo y al final pues acabes tomando decisiones precipitadas, vendas en pánico, compres por FOMO, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustó mucho la respuesta, creo que estoy de acuerdo y que muchas veces sí nos concentramos mucho en este tipo de noticias y que en realidad pareciese que cuanto más sabemos de estas noticias, más estamos al día, pero en realidad terminan siendo ruido y al revés, terminan confundiéndote y es preferible a veces no enterarte. Y una cosa que se estuvo diciendo mucho últimamente, me imagino que la habrán escuchado mucho también, es el tema este de que ahora hay demasiadas altcoins, entonces que el market cap se divide entre todas esas altcoins. Y me gustó recién, creo que también fue Iván el que lo dijo, que hacían hincapié en que el market cap que hay nos hace pensar en un momento bullish, pero bueno, ¿cómo le responden a toda esta gente que dice, bueno, sí hay mucho market cap, pero también está demasiado repartido en demasiadas altcoins? A ver, yo creo que es un poco lo que comentaba Iván y por lo que estamos intentando pues ver otra perspectiva, ¿no? Porque, bueno, algo que no hemos comentado antes y que sí que lo queríamos comentar es pues cómo funcionan los ciclos hasta ahora o cómo nosotros los hemos conocido, ¿no? Que se basan en esa rotación de capital, ¿no? Donde pues primero el dinero pasa por Bitcoin, después ese dinero acaba rotando a Ethereum y después pues acaba rotando a altcoins de mediana capitalización y por último pues terminamos con las low caps, ¿no? Que es donde vemos el top de ciclo y vemos esa rotación muy marcada. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo que el capital esté tan diluido pues puede influir sobre todo mucho en lo que antes ha comentado Iván de que ya no veamos una alt season donde todo sube, sino pues que el dinero vaya rotando
entre narrativas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y pues, por ejemplo, bueno, de 2023 llevamos viendo subidas, sobre todo en meme coins, y quizá las meme coins pues ahora no han alcanzado el top como tal, pero pues han podido marcar un top local o quizá ya no tienen un rendimiento tan grande, un rendimiento esperado como creo que todo el mundo piensa, sino que otras narrativas o proyectos con más utilidad pues son las que ahora empiezan a despuntar. Es decir, no creo que influya directamente a eh, no van a subir todas las altcoins, sino que no se va a ver esa subida de forma generalizada. De hecho, yo creo que el hecho de que esté todo tan diluido es lo que favorece esta situación en la que se van creando como mini burbujas por narrativas, que en este caso, pues creo que la de las memes fue la más llamativa y es donde, pues ahora con estas últimas liquidaciones, donde se vieron las caídas más importantes, tenemos proyectos que se han marcado un menos 90%, como fue el caso pues, de Popcat o de Wift, que son pues síntomas de que en ese sentido esa mini burbuja que había ahí en esa narrativa de alguna manera ha explotado. Por eso también comentaba al principio que esto no significa que las memes no vayan a volver a subir, pero sí que es verdad que después de haber explotado esta mini burbuja, es probable que muchas no vuelvan a subir, desaparezcan o no vuelvan a su all-time high. Pero sí que es verdad que las memes principales, las que sobrevivan a esta burbuja, son las que más se van a mantener en el tiempo. Entonces también ahí hay una oportunidad de saber identificar cuáles son las que van a despuntar en los próximos meses y las que se van, pues, digamos, a establecer en el mercado. Y con esto aplica, pues, a otras narrativas como inteligencia artificial, RWA, cualquier narrativa. De hecho, yo creo que también en 2023 hemos visto esa mini burbuja en proyectos de inteligencia artificial. Y eso no quiere decir que ahora en 2025 pues, no podamos volver a tener 1 o 2 meses de otra nueva burbuja en inteligencia artificial y que esos proyectos pues vuelvan a despuntar. Pero sí que creo que lo que decía antes, va a ser como mini alt seasons en diferentes narrativas y no tanto una alt season generalizada en el mercado cripto donde todo suba como fue en 2021. Muy buenas ambas respuestas y quería decir dos cosas. Una, que para los oyentes, si quieren también estar interactuando y hacer preguntas sobre lo que estamos diciendo, pueden dejarlas en los comentarios mismos de la publicación de este evento y las podemos ir viendo y si a ti, Ted o Iván, perdón, bueno, sí, si hay alguna pregunta que les interese levantar y retomar ahí de la comunidad, pueden retomarla. Y luego, bueno, estaba muy bueno cómo estaban interactuando ustedes, así que si tenían alguna cosa más, las que estaban preparadas de los ciclos, de otra cosa, los escuchamos con mucho gusto. Ujú. A ver, en principio no, estoy leyendo por aquí algunas de las preguntas que nos hicieron. Si queréis, pues incluso los que estáis por aquí, os animáis a incluso enchufar el micro y preguntar, levantar la mano, creo que se puede, ¿cierto? Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo también puede ser. O si tú, Jonathan, también querías comentar algo. Ujú. Sí, por si alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que hemos comentado, porque obviamente que todo lo que hemos comentado en la teoría y todo el hecho de pues, conocer tu preferencia temporal, tener invalidaciones, actuar en consecuencia a lo que vemos en el gráfico, pues sí, en la teoría es muy fácil, en la teoría parece pues, que tienes control de absolutamente todo, pero pues cuando lo llevas a la práctica y cuando te pones a ejecutar, ¿no? Pues es totalmente diferente porque hay un peso emocional, hay un peso de, pues ya sea más miedo o más FOMO y quieras que no, no se puede actuar como un robot que mucha gente dice, no, es que soy un robot porque estoy haciendo trading. Bueno, yo no soy partidario de eso. Un robot no puedes ser, puedes controlar en mayor o menor medida esas emociones, pero es imposible evitarlas porque al fin y al cabo somos seres humanos todos y todos sentimos y tenemos esas emociones dependiendo de lo que veamos, ¿no? Entonces, pues que tengáis en cuenta eso, que todo lo que hemos dicho pues es la teoría,
hay que echar horas de gráficos, hay que tener experiencia en el mercado y hay que aprender, pues eso, a controlar las emociones para aprender a ejecutar de forma correcta pues toda esa teoría, ¿no? que hemos nombrado. Digo que Hemos querías... Yo hablado, creo que, ay, disculpa. no, simplemente decía que al final todas estas cosas que comenta Sergio, que son aparentemente muy sencillas, es que realmente lo son, y yo creo que ese es el principal problema, al ser cosas tan sencillas y cosas tan de base, mucha gente las pasa por alto. Y luego cuando ocurren este tipo de liquidaciones, este tipo de caídas y demás, la gente no llega a tener claro, pues, qué preferencia temporal está operando, qué tipo de trader es, y eso obviamente pues te va a llevar siempre a tomar decisiones precipitadas que no se ajustan a lo que tú inicialmente querías. Por eso es importante este tipo de cosas que parecen muy sencillas, tenerlas sobre papel, tenerlas súper claras y a partir de ahí pues desarrollar un plan. Sí, perdonad. Yo os quería comentar, hemos hablado bastante de la temporalidad a la hora de analizar un gráfico y yo creo que una de las preguntas que más podemos recibir es el tema de los indicadores técnicos. ¿A cuál sería a los que más prestáis atención para identificar momentos de oye, sí, bueno, ha bajado el token ha bajado un 20%, pero ¿os centráis en alguno a la hora de tomar decisiones o de combinarlos? Ujú. A ver, yo aquí rescato una de las frases que he dicho nada más empezar este AMA y es que nosotros siempre nos intentamos basar en la lógica de todos los movimientos que hay en el mercado cripto, ¿no? Y aquí pues yo creo que es algo bastante similar. Nosotros no utilizamos conceptos chartistas, no utilizamos indicadores tipo RSI, MACD o similares, sino que nos centramos en el price action, ¿vale? Nos centramos en conceptos, bueno, SMC, como queréis llamarlo, pero siempre nos basamos en la lógica que hay detrás. ¿Vale? Nosotros operamos mucho los rangos, siempre hablando en cripto, pues temporalidades semanales normalmente, y pues lo que esperamos básicamente es que pues se ejecute esa lógica detrás, ¿no? De si nosotros tenemos un rango en un activo, la gente, el retail, nosotros también somos retail, es decir, todo el mundo va a posicionar sus stop loss por debajo de la parte baja del rango, entonces nosotros lo que intentamos esperar es, vale, si una ballena quiere comprar 1.000 millones de dólares, pues tiene que haber 1.000 millones de dólares en contrapartida para poder emparejar todas sus órdenes. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues creando ese rango, creando muchas órdenes retail en la parte baja del rango en forma de stop loss, y una vez que barren esos stop loss por la parte baja del rango y vuelve al rango con fuerza, que es la señal que nosotros esperamos para saber que nos estamos sumando a un movimiento donde hay detrás big players, instituciones o llámalos como quieras, pues nosotros es ahí donde buscamos esa confirmación para entrar en ese activo y de forma, digamos, de alguna forma, pues aprovecharnos de ese movimiento también en conjunto con las instituciones. Pero lo dicho, intentamos ver esa lógica de, claro, si un big player, una institución, pues quiere comprar una gran cantidad de un activo, pues en contrapartida tiene que haber otras muchas órdenes de venta para poder emparejarlas, porque al fin y al cabo estamos jugando en un juego de suma cero. Básicamente nosotros lo que hacemos es entender que el precio se mueve por buscando liquidez, que al final es la gasolina que hace que el precio se mueva de un sitio a otro. Entonces, nosotros lo que nos encargamos es de identificar dónde están esas zonas de liquidez, esperar a que el precio recoja esa liquidez, como decía Sergio, y en base a la acción del precio que nos dé en esa zona específica, pues nosotros ejecutamos, bien sea en long o bien sea en short. Exacto, para short es lo mismo, siempre pues basándonos en la lógica. Si hay, repito, big player, institución, fondo, llámalo como quieras, pues quieren vender 1.000 millones de dólares, pues obviamente tiene que haber 1.000 millones de órdenes, bueno, 1.000 millones de dólares en órdenes de compra para poder emparejar sus órdenes de venta. Esa es la lógica que hay detrás y nosotros pues intentamos identificar esos movimientos en el gráfico para sumarnos a ello. Al final nosotros los indicadores, no es que estemos en contra de los indicadores, ni mucho menos, cada uno pues tiene su estrategia, pero los indicadores a lo largo de todos estos años de aprendizaje, para nosotros llegaron a ser como, igual que lo que comentaba antes sobre las noticias, era como que nos daban ruido y no nos permitían ver con claridad
cuál podría ser el siguiente movimiento. Entonces, como que buscamos simplificarlo todo lo máximo posible, entender un poco la lógica detrás de los movimientos y no tanto dejándonos llevar por esos indicadores. Pero como digo, cada persona es un mundo, cada persona analiza de manera diferente y entiendo que haya gente pues, que tenga una estrategia en base a indicadores y es completamente válido. Pero al final lo que marca realmente la diferencia no es la manera de analizar o ciertos indicadores, sino la gestión de riesgo y la psicología de cada trader. Um, yo un poco volviendo a una de los temas que estábamos hablando antes, quería hacerles una pregunta que suelo tener mucho en mente, que es que como que creo que todos tenemos estos tiempos, estos ciclos en la mente que estuvieron ustedes hablando del halving, Ujú. de cuánto tiempo, cuántos días suelen pasar entre el halving, entre el all-time high. Y, bueno, y estuvo pasando ahora un poco de que ciertas cosas no se dieron como esperábamos y tratamos de buscar explicaciones para explicar por qué no sucedió como lo esperábamos. Y yo Ajá. lo que a veces me pregunto es si podríamos pensar para el futuro, decir, bueno, ¿qué diferencias podría tener este ciclo a los pasados? Bueno, y poder pensarlo con anticipación, no pensarlo luego de que haya pasado porque ya no serviría, ¿no? Pero bueno, obviamente es algo muy difícil. No sé si a veces piensan en eso, en qué diferencias puede tener el ciclo actual a los ciclos pasados. Sí, sí, totalmente. De hecho, pues es una de las dudas como que estamos teniendo ahora, ¿no? Porque obviamente la teoría de ciclos, pues creo que es bastante sencilla y que todo el mundo se la sabe, pero ahora mismo, pues no digo que no la estemos viendo, porque aún es pronto para decirlo, pero pues si la estamos viendo, es como que siempre esperamos que todo ocurra antes de lo que tenemos planeado, ¿no? Yo creo que para teorizar si este ciclo ha sido diferente, pues tenemos que esperar a que termine, ¿no? Tenemos que esperar a que se completen pues todas las etapas del ciclo y ahí ya pues sacar conclusiones de, vale, en este ciclo pues no ha sido Ethereum la que ha liderado la subida de altcoins, o en este ciclo no hemos visto esa rotación de capital, o en este ciclo no han subido las altcoins de forma generalizada sino por narrativas, pero ya, o sea, lo que digo es que ahora mismo pues es bastante difícil evaluar si este ciclo ha sido diferente a los demás, porque no ha terminado aún y aún no podemos evaluarlo. Si ahora vemos una subida de Ethereum bastante fuerte y una subida de altcoins de forma generalizada junto con Ethereum, mientras la dominancia de Bitcoin cae, pues en unos meses nadie se acordará de todo esto que estamos hablando ahora, en unos meses nadie se acordará de esta caída y parece que todo ha ocurrido como tenía que ocurrir. Entonces, por eso digo que aún es pronto para sacar teorías de nuevos ciclos, o como veo mucha gente que ya está sacando suposiciones de en esta ocasión va a ser Solana la que lidere, pues no sé, yo primero prefiero esperar a ver qué es lo que ocurre y a partir de ahí pues evaluar si este ciclo ha podido ser o no diferente, pero obviamente pues lo único que nos va a guiar en todas estas etapas del ciclo, independientemente de que nosotros sepamos la teoría, independientemente de que nosotros tengamos un timing de el ciclo puede durar hasta septiembre o octubre, pues es lo que vamos viendo en el gráfico día a día, semana a semana y cómo nos adaptamos a ellos. Yo creo que al final tendemos siempre a precipitarnos y a intentar sacar conclusiones demasiado pronto. Y yo es lo que siempre suelo decir, que al final lo que esperamos suele ocurrir más tarde de lo que solemos anticipar. Y la realidad es que nosotros el año pasado, a finales del año pasado, planteábamos un Q1, Q2 alcista. Q1, Q2 puede ser perfectamente a partir de ahora también, que marzo, abril y mayo acaben siendo muy alcistas y luego veamos esa corrección de cara a verano, como suele ocurrir en el mercado cripto casi todos los años. Y por último, esa última subida de cara a final de año, donde todo se descontrole, similar a lo que vimos en 2021, pero como decía antes, quizá pues más por narrativas, no tanto de manera generalizada y demás. Pero al final es difícil sacar conclusiones a estas alturas, porque yo creo que aún queda todo el año y a finales del año pues seguramente veamos todo más claro y seguramente se asemeje bastante a lo que ya hemos vivido en ciclos anteriores. Esa es mi opinión al menos, pero bueno, hasta que se termine el ciclo como tal, pues no vamos a poder sacar esas conclusiones. Totalmente, totalmente. Sí, creo que yo también tengo la esperanza de que sea similar a los
ciclos anteriores. Y como se dice, estaba viendo aquí algunas de las preguntas que mencionaron algunas de las personas de la comunidad y creo que también eran algunas cosas que mencionaban ustedes en sus comunidades. Mencionaba que también estuvimos hablando hace un ratito lo que pasó con Trump, con Milei. ¿Alguna opinión personal, por ejemplo, en específico de lo de Milei? A ver, yo, opinión personal, es que no me gusta todo esto que estoy viendo, ¿vale? O sea, no quiero ser yo, de hecho ponía un tuit, no sé si ayer o antes de ayer, pero que no quiero ser yo el que joda la fiesta, pero es que a mí, pues todas estas cosas que estamos viendo de que Donald Trump saca su moneda, que después su mujer, después lo saca ahora pues Milei, personalmente son cosas que no me gustaría ver, o al menos en esta etapa del ciclo. Son para mí las típicas red flags, ¿no? Que podríamos ver perfectamente en un top de ciclo que normalmente siempre infravaloramos y que al final pues decimos, coño, lo vimos en ese momento, era una red flag y mira ahora. Con esto no quiero decir que esté bearish ni muchísimo menos, sino que no me gusta ver todo lo que estoy viendo a título personal y obviamente pues como me guío por gráficos y como me guío por esa preferencia temporal, pues no puedo estar bullish en zonas de interés semanales y mensuales. Ahora bien, ¿eso quiere decir que lo que estoy viendo tengo que aceptarlo y tengo que obviarlo y no hacerle caso? Pues no, o sea, es algo que no me gusta y que realmente no estoy ni a favor ni en contra, porque creo que es algo que da igual que yo esté a favor o en contra, sino pues que es algo que no comparto y que no me gustaría, bueno, no me gusta que esté ocurriendo ni me gustaría que ocurrieran episodios similares. Pero bueno, al fin y al cabo estamos en un sector bastante nuevo y creo que toca adaptarse a todo esto que va ocurriendo. Yo personalmente esto lo veo para las altcoins quizá más que para Bitcoin bearish a corto plazo, pero viendo dónde está la dominancia de Bitcoin, viendo dónde está Ethereum BTC y demás, mm, lo veo como alcista a largo plazo en el sentido de que estas altcoins al final, pues ya no solo la de Trump, sino la de Milei, la de Melania, lo que ha ocurrido con CZ y demás, al final lo que hacen es chupar la liquidez de las altcoins, hacer que la mayoría de altcoins capitulen y la realidad, que también lo ponía el otro día en un tweet, es que a pesar de todo esto, que como decía Sergio, también para mí son red flags y son red flags de final de ciclo, aún con todo, Bitcoin en semanal, en mensual, está muy bullish. No hay indicios de que a nivel gráfico pues esto sea un top. Pero ni en Bitcoin, ni como mencionábamos antes en el total o en el total 2. Entonces, para mí, tienen mucho más peso los gráficos. Sí que es verdad que si este tipo de cosas pasasen con, bueno, con los gráficos en semanal dándonos una reversión y dándonos a entender que podemos entrar en tendencia bajista, entonces sí, yo lo que haría en este caso sería liquidar todas mis posiciones y olvidarme del mercado cripto por unos meses, básicamente porque lo que esperaría sería correcciones muchísimo más profundas y no querería estar posicionado en el mercado. Pero actualmente, en este momento del ciclo, como decía antes, con la dominancia en torno al 60% de Ethereum BTC en mínimos desde hace años, no creo que a largo plazo, entendiendo 2025, finales de 2025, sea negativo. Una última pregunta en respecto a lo que decías recién. Decías, bueno, si los indicadores si estarían de tal manera, bueno, entonces me olvidaría del mercado cripto por unos meses. ¿Lo pensás más por tradear en spot? O si te imaginarías un mercado bearish, te tirarías a shortearlo. Por supuesto, o sea, creo que una de las virtudes pues, de todo trader es saber adaptarse a los mercados, ¿no? No en un mercado alcista shortear porque la tendencia es alcista y en un mercado bajista pues longuear porque tiene que subir, sino pues adaptarse a esa tendencia bajista. Entonces yo creo que, bueno, no es el caso ahora mismo porque los gráficos, repetimos, sobre todo Bitcoin, pues en gráfico semanal, gráfico mensual, no podemos estar bearish,
pero si ahora desde aquí nos diera una rotura de la tendencia alcista y entramos en una tendencia bajista, pues nosotros sortearíamos hasta que el mercado demuestre lo contrario. Yo creo que lo importante es saber adaptarse y no tanto dejarse llevar porque es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Al final, nosotros la inversión en spot no es que la tratemos como una inversión de hold y estoy invirtiendo sin saber lo que estoy haciendo, sino pues que es un trading más posicional, no un trading más a largo plazo, donde también tenemos nuestras invalidaciones y gestionamos el riesgo de la misma forma o de forma bastante similar a como lo haríamos si estuviéramos tradeando en el corto plazo. Bien, espectacular. Me gustó la respuesta. Yo por mi lado creo que ya no tengo ninguna otra respuesta, ninguna otra pregunta. Me ha gustado mucho de lo que nos han estado diciendo. No sé si tú, Jonathan, tienes alguna pregunta más o ustedes, Sergio, Iván, alguna otra cosa para mencionar. No, por mi parte ha sido bastante instructivo y creo que los oyentes han podido sacar conclusiones bastante positivas en cuanto a esta reunión que hemos tenido y que pueden analizar todo lo que se ha hablado y tomarlo en cuenta en futuras decisiones. Nada, yo por último quería daros las gracias a vosotros y bueno, a Mexi por invitarnos a este AMA, tanto Iván como a mí. Y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes por venir a escucharnos un ratillo y esperamos pues que toda esa teoría que os hemos contado y nuestras opiniones pues os sirvan y podáis pues ver el mundo cripto de forma similar o de la misma forma que lo vemos nosotros. Y poquito más, muchísimas gracias a vosotros, Timul y Jonathan, y nada, ha sido un placer y esperamos que se repita en un futuro este tipo de amas. Muchas gracias, un placer. Lo mismo para nosotros, fue un gran placer tenerlos aquí, Sergio y Iván. Jonathan, también muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos de la comunidad. Creo que ha estado muy bueno, yo he aprendido mucho, me gustó mucho, resolvieron muchas de mis dudas. Así que bueno, espero que nos podamos ver pronto con todos de la comunidad y también con Sergio e Iván y seguir haciendo eventos en el futuro juntos. Eso es, muchas gracias. Chao. Gracias, Buen día. hasta luego, adiós. Gracias, chicos. Hasta luego.